Bienvenidos a La U en su casa, este espacio gran colombiano en el que conocemos mucho más acerca de esta maravillosa institución de la Universidad de la Gran Colombia. Siempre nos sentimos como en casa cuando visitamos cualquiera de las facultades y a ustedes queremos invitarlos a que entren a esta casa y a que visiten www.ugc.edu.co, conozcan los diferentes programas académicos de pregrado, posgrado, las diferentes modalidades y opciones que tiene esta maravillosa institución educativa. Todos los jóvenes que están cursando 11 también que quieran formar parte de ella, lo pueden hacer, estudiar tal vez economía, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales donde nos encontramos hoy. Estamos en compañía de Hernán Rodríguez, director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido. Gracias, muy por amable. estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema de vivienda, que también forma parte de uno de los ejes fundamentales de nuestra sociedad y también de la formación que reciben aquí los estudiantes, ya sea de pregrado o posgrado, en el tema de economía, muy importante tocarlo. Hoy vamos a ver una ponencia también sobre el tema, cuéntenos un poquito. Digamos que ese es tal vez uno de los puntos más álgidos que ha venido viviendo históricamente en Colombia. De acuerdo. Ese es uno de los problemas que aún todavía no los hemos podido resolver, a pesar de que se han hecho algunas políticas importantes, pero que de alguna manera han fracasado algunas de ellas. Por ejemplo, uno podría decir que cuando existía el Instituto de Crédito Territorial, que fue una institución que se creó para la creación y para resolver problemas de vivienda, pues por razones que se dieron en el tiempo, fue culminado, se liquidó, pues, que de alguna manera daba soluciones de vivienda a las poblaciones en su momento, no solamente de ingresos bajos, sino también de ingresos medios. Entonces, eso ha hecho que no tengamos una continuidad de las políticas, y eso también lo que hace es que cada vez que no tenemos continuidad en las políticas, los problemas se siguen creciendo más, en tal sentido de que no le están dando la solución que eso realmente indica. Y eso nos recuerda, tal vez si entramos también a hacer un poquito de historia, por ahí de los años 62, cuando vino a Colombia John F. Kennedy, ¿cierto? Cuando se creó lo que se llamó el barrio Kennedy, que fue hecho con un sistema que se tenía en su momento, que era de la autovivienda, que la gente construía su vivienda de alguna manera orientado y desarrollado por el Instituto de Crédito Territorial. Eso es bueno, es decir, hacer la autoconstrucción es importante si no se cuenta con los recursos necesarios por parte de la mayor parte de esa población, que es la que más está demandando en estos momentos de vivienda. Y si nos damos cuenta hoy en día, pues hoy tenemos unos excedentes de vivienda en los que no se están demandando, ¿cierto? Mientras que hay otros que tienen déficit de vivienda que no se están construyendo. Entonces aquí hay una incógnita, ¿por qué no se está haciendo esa situación? ¿Por qué se nos está presentando ese problema? Claro. Y creo yo que obedece a que las políticas no se le dan las continuidades. Y eso hace que de los planes de desarrollo, ese es un problema también grave, y es no darle continuidad a los planes de desarrollo, porque todos hacen su plan de desarrollo por 4 años, que de los 4 solamente ejecutan 2, y 2 van a quedar en el desarrollo del plan de desarrollo. Y el otro que llegue, el nuevo presidente que llega, pues desde luego no le va a querer gustar nada de lo que estaba haciendo el anterior, y eso hace que se rompan, haya un rompimiento institucional y un rompimiento casi que de políticas públicas. Y eso lo estamos viendo hoy justamente. Vamos a tratar de resolver algunas de esas incógnitas. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha traído un invitado muy especial, quien es Luis Alberto Vargas Ballén, quien es economista, estudiante de posgrado de acá de la Facultad de Gerencia. Vamos a tratar de desentrañar con él todo este tema, así que ¿qué le parece si lo invito para que veamos un poco de lo que nos va a contar? Claro que sí. Vamos a verlo. Y continuamos aquí en La U en su casa, hoy para hablar de un tema muy importante como es el tema de la vivienda social para garantizar progreso y desarrollo también en las comunidades. Hoy nos acompaña Luis Alberto Vargas Ballén, quien es economista de la Universidad de la Gran Colombia y también estudiante de posgrado aquí en la universidad. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Maye, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá en el programa La U en tu casa. Bueno, no, a usted gracias por tomarse ese tiempo de venir a conversar con nosotros acerca de este tema que usted domina bastante bien, que es el tema de vivienda. Hablemos un poco de ese estado del arte, ¿no? Ese déficit que tenemos de vivienda en nuestro país. Sí, cuando a los colombianos, a las personas se les pregunta cuáles son los problemas más graves que sienten, paradójicamente de la vivienda no aparece, sí, de primero, es el último que aparece.
siempre mencionan la inseguridad, el desempleo, la violencia, etcétera, etcétera. De alguna forma las familias han ido normalizando la situación en la que viven y no tener claro que no tener una vivienda adecuada es un problema que tiene consecuencias para el desarrollo y el progreso del hogar, hace que nuestra economía y nuestras ciudades y países pues no se desarrollen en la medida que deberían hacerlo. De acuerdo. En otros países, en Europa, el tema de la vivienda es muy importante, tan importante que los estados han asumido la construcción de la vivienda como uno de sus principales objetivos e incluso no la venden, sino que la alquilan o se la entregan a las familias para que las familias paguen una renta. Es decir, no se necesita ser propietario, sino que pueden ser arrendatarios. En el país, en Colombia, tenemos esta magnitud, afecta más o menos a 3.800.000 hogares. Estos 3.800.000 hogares tienen dos problemas. Uno, hay más o menos 1.800.000 familias que no encuentran una vivienda, viven hacinados con sus familiares o en casas de inquilinatos, con más personas, o en casas no adecuadas, y muchos de ellos viven en viviendas de invasión, que es lo que se está proliferando más en todas las ciudades del país. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se producen al año más o menos unas 20.000 viviendas informales, es decir, las propias familias se ven obligadas a construir sus viviendas porque el mercado no les ofrece una vivienda económica. Perfecto. ¿De qué manera, justamente, o en qué, antes para seguir contextualizando esta parte, en qué está fallando quizás el tema de políticas públicas para el tema de vivienda, digamos, por lo menos en esta zona del Caribe, Latinoamérica? En nuestro país, la principal falencia es que las instituciones que hemos ido creando para desarrollar la política de vivienda no han sido capaces de desarrollar una política integral. Desafortunadamente, actualmente, la política se basa solo en la entrega de subsidios y todo el mundo cree que es el subsidio de mi casa ya. Sí. Entonces hubo un cambio de condiciones de acceso a esos subsidios y todo el sector entró como en shock y entonces el gobierno les dijo, no, yo los subsidios no se los sigo dando a ustedes, sino que se los voy a focalizar a los más pobres y están en un trance que no han podido saber resolver. ¿Qué falta? En realidad los subsidios es apenas una herramienta, porque nuestra política debe contemplar muchas cosas adicionales. Por ejemplo, debe haber una política clara de protección de los arrendamientos. Las familias de más bajos ingresos son las que más caro pagan los arrendamientos, porque no hay un control de precios. Ahí debería haber una actividad de los alcaldes para que las personas que vienen arriendo paguen lo justo. Claro, de acuerdo a sus ganancias. Segundo, hay muchas familias que tienen sus viviendas, pero no tienen las condiciones adecuadas, entonces debemos hacer unos proyectos de mejoramiento integral de las viviendas. Por decir algo, arreglarle los pisos, arreglarle los baños, arreglarle las cocinas, los techos, ayudarles a que las vayan desarrollando progresivamente. En lo que en otras ciudades como Medellín se conoce como el plan terrazas, es decir, yo construyo mi casa y luego hago el segundo piso. También hay muchas familias que tienen un lotecito, pero no lo han podido construir porque no tienen los recursos o porque no tienen el conocimiento. Entonces debemos ayudar en ese punto. Y adicionalmente, en ciudades como Bogotá, acá en el centro donde nos encontramos, hay 6 millones de metros cuadrados construidos que no están ocupados. Sí. O tú andas por la carrera 10ª, por la Caracas, en el centro y ves edificios totalmente vacíos. Hay que ocupar de nuevo esas edificaciones porque ya tenemos la red de servicios públicos, está el transporte, están los servicios sociales, están los comercios. Entonces deberíamos utilizar esos millones de metros cuadrados para volverlos viviendas accesibles. Perfecto, estamos hoy con Luis Alberto Vargas Ballén, quien es economista y estudiante también de posgrado de aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Estamos hablando del tema de vivienda,
del tema de la importancia que tiene esto para el progreso, para el desarrollo, en qué estamos fallando, también haciendo énfasis en todas esas falencias en que no contemplan de pronto las políticas públicas en nuestro país en torno a este tema. Vamos a seguir conversando mucho más con él al regreso aquí en La U en su casa. Continuamos aquí en La U en su casa. Hoy estamos hablando sobre el tema de vivienda, esta ponencia importante que nos está haciendo hoy Luis Alberto Vargas Valle, quien es economista y también estudiante de la especialización en gerencia aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, en el bloque anterior estábamos conversando sobre ese panorama, ese contexto que tenemos a nivel Colombia, Latinoamérica con el tema de vivienda y el déficit de vivienda. Hablemos también sobre el tema del sector de la construcción. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con ese tema también? Bueno, Maye, desafortunadamente desde comienzos del siglo, el gobierno nacional decidió acabar con lo que se conocía como el INURBE. El siglo pasado habíamos trabajado con el Instituto de Crédito Territorial, con el Banco Central Hipotecario, que eran dos instituciones que lo que construyeron en las ciudades del país son proyectos muy relevantes. Con darte un ejemplo, las Torres del Parque, en la Plaza de Toros, eran proyectos de vivienda de interés social. La Nueva Santa Fe, que queda junto a la Casa de Nariño, es un proyecto de vivienda de interés social. Esos proyectos se hicieron con arquitectura que valorizaba las viviendas y de tal forma que cada día han ganado valor. Al final del siglo, de los años 90, se creó el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Agraria, INURBE. Ahí se empezó a perder el norte en la política de vivienda porque todo se basaba en subsidios. Esa institución debió ser liquidada por el gobierno del año 2002 al 2010 y lamentablemente al liquidarse se desapareció el sistema de vivienda nacional. Esta entidad más o menos articulaba todas las entidades que tenían que ver con este sistema desde el punto de vista de los oferentes de vivienda, que son los constructores, pero también habían organizaciones populares de vivienda. Las universidades, por ejemplo, construían vivienda. Acá en Bogotá, en la calle 26, con carrera cuarta, hay un conjunto que se llama Las Torres Blancas. Ese conjunto lo construyó la Universidad de la Gran Colombia en los años 70 y es un proyecto muy importante y de muy buena calidad. Las universidades hacían vivienda, el SENA, habían también lo que se conoce como las organizaciones populares de vivienda, los municipios, y eso se fue perdiendo. Entonces el Estado dejó de apoyar los trabajos de cooperativas y de las asociaciones y procuró concentrarse solo en la vivienda con los constructores. Al perderse el INURBE, la política la manejan varias instituciones como Findeter, como FONADE, como Fonvivienda, y están las cajas de compensación familiar. Ellos no se hablan entre sí y lamentablemente el Ministerio de Vivienda no ha sido capaz de articularlas para que se desarrolle vivienda de todos los estratos. La crisis actual se basa en la medida que de forma unilateral se empezaron a cambiar los precios de las viviendas. Antes una vivienda de interés prioritario costaba 70 salarios mínimos y el anterior gobierno unilateralmente le subió el precio a 90 salarios, pero no dijo súbale más el área, no dijo dele más calidad, dele mejores acabados. Entonces los constructores, pues que antes vendían una vivienda de 50 metros en 70 salarios, ahora venden esa misma vivienda de 70 pero en 90 salarios. Esa ausencia de control de precios hace que los constructores ahorita, cuando el gobierno les quita los subsidios, pues ya estaban acostumbrados a ganar más, entonces bajarse de precios genera la crisis que estamos. ¿Qué debemos hacer? Los constructores grandes no son los únicos que saben hacer vivienda. El gobierno debería concentrarse, por ejemplo, en todos los estudiantes recién graduados de las facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil. Debería financiarlos para que cada nuevo profesional
pueda acometer un proyecto de 4 o 5 viviendas, de tal forma que lo desarrolle y empiece a ejercer su profesión. Y ahí tendríamos automáticamente más de 10.000 o 20.000 constructores pequeñitos haciendo de a 4 o 5 viviendas. Proyectos. Y el gobierno sí cuenta con los recursos. El Fondo Nacional de Ahorro, que es una entidad del Estado, puede financiar hasta 24 billones de pesos, porque su patrimonio es de 2.4 billones. Entonces yo podría financiarlos y hacer vivienda popular a mejores precios, con mejores acabados y sin depender de los gremios del sector privado. Lamentablemente los grandes constructores, como todos los gremios del país, tienen una gran capacidad de lobby en las instituciones gubernamentales y en el Congreso, y pues no hemos podido hacer ver al gobierno que puede voltear esa crisis y volverla una oportunidad, sobre todo para los nuevos profesionales que se gradúan todos los semestres y que salen a hacer nada, esperando que aparezca un puesto en donde los contraten, cuando podríamos volverlos de una vez constructores. Además, qué importante eso que menciona, porque pareciera que en esa parte no hay como un equilibrio sostenible, digamos, con los temas de los nuevos profesionales que están egresando, que no tienen que como competir con esos grandes monstruos de la construcción de nuestro país. Entonces hay un tema álgido ahí que hay que trabajar, muy importante esas recomendaciones que nos hace Luis Alberto Vargas Vallén, con quien estamos conversando el tema de vivienda, importante para el desarrollo y progreso de las comunidades. Vamos a ir a una pausa chiquita, ya regresamos con más aquí en La U en su casa. Estamos de regreso aquí en La U en su casa, estamos a compañía de Luis Alberto Vargas Vallén, quien es economista, estudiante de la especialización en gerencia aquí también de la Universidad La Gran Colombia. Estamos hablando del tema de vivienda, ya abordamos toda la crisis con el tema de construcción, pero también queremos hablar sobre el tema de la persona que desea acceder a una vivienda, por lo menos en nuestro país, esos requisitos que tiene que tener, pues las condiciones en las que tiene que estar para poder acceder a ella, que esto también mencionaba al comienzo, que es una falencia porque solo se tiene en cuenta el subsidio, y también lo que lo rodea, digamos, es las opciones que tiene. Las opciones que le dan en temas de vivienda son estos proyectos, cada vez más pequeños. ¿En qué radica ese fenómeno, digamos, que estamos viviendo? Bueno, el mercado cada vez está queriendo ofrecer menos metros cuadrados construidos a un mayor valor. Eso se debe a que los municipios y las ciudades no se han preocupado en establecer un estándar mínimo de calidad. En Bogotá se logró con el POT, el decreto 555, que el área mínima fuera de 42 metros cuadrados. Sí. Eso todavía ya es muy pequeño. Una vivienda de interés prioritario con los precios actuales puede ser entre 50 y 54 metros cuadrados, todavía siendo pequeñas. Porque antes el Iscredial y el BCH, pues las viviendas tenían 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, pero pues no vamos a volver allá. El mercado, pues a la ausencia de controles, entregan menos por más precio. Habrá que trabajar desde el gobierno, hemos propuesto que se cree la superintendencia del sector inmobiliario para que se controle eso. Desde el punto de vista de los hogares, entonces, una familia que desee comprar una vivienda, lo primero que tiene que tener claro es tener un ingreso estable, porque el mercado financiero del sector privado o el sector cooperativo o solidario parte de la base de que me gane un salario mínimo para poderme prestar. Hay entidades que me pueden prestar sin ganarme un salario mínimo, pero lo que me van a prestar no me alcanza para comprar una vivienda, entonces debo tener por lo menos un ingreso de un salario mínimo. Segundo, no está reportado negativamente en las centrales de riesgo. Tercero, debo ganar menos de 4 salarios mínimos, ese es el tope. Debo estar inscrito en el SISBEN, no tener una propiedad ni haber recibido subsidios, básicamente es eso. Pero, ¿qué deben hacer las familias? Entonces, primero, comenzar a ahorrar. Ir ahorrando para esa inicial. Para tener una cuota inicial. Y lo segundo es, dependiendo del trabajo, si yo trabajo en una empresa formal y me pagan la seguridad social, pues el subsidio me lo da la caja de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar, por ejemplo, tienen 4 billones de pesos en los FOBIS
en los bancos guardados que podrían volverse viviendas de interés prioritario. Pero el gobierno no ha visto eso y podría utilizarlos y reactivar la construcción con 4 billones de pesos. Están ahí sin hacer nada en las cuentas de los jóvenes. Y si yo soy independiente o trabajador por mi cuenta, entonces el banco, yo voy al Fondo Nacional de Ahorro y tramito un crédito y me dan un subsidio de mi casa ya. Y de esa manera, entonces, con ahorro, con el subsidio y con el crédito, puedo comprar una vivienda. Claro que sí, sí es posible comprar vivienda. ¿Qué deben hacer los municipios? Generar oferta de vivienda económica, hacer que se cumplan las leyes. Hay una norma que obliga que el 20% de la construcción de la vivienda debe ser de interés prioritario. Desafortunadamente en el país, menos del 3% de la oferta de vivienda es de interés prioritario, o sea, casi nada. Si se cumplieran las leyes, deberían haber ese 20% para que las familias de más bajos ingresos pudieran comprarla. Claro que sí, esa es la meta, claro que sí. Ojalá se mejoren y tengan en cuenta estas recomendaciones de una persona que ha estudiado mucho el tema y que se ha dado cuenta de justamente cuáles son esas falencias. A veces el ciudadano de a pie no lo sabe, ¿no? No sabe lo que hay detrás, no se ha dedicado a estudiar en el tema, sino que todos sueñan con tener esa vivienda. Eso es muy importante. Recomendar a las familias que antes de comprar algún proyecto deben averiguar en la alcaldía si ese proyecto es legal o no, porque se están presentando muchas estafas y la gente más humilde es la que más fácil cae en esas estafas. Entonces deben averiguar en la alcaldía o en la notaría o en la curaduría urbana si los proyectos son legales o no. Que son legales, eso es bien importante. Para terminar, quiero agradecerle a Luis Alberto Vargas Ballén, quien es economista, estudiante de posgrados de la Universidad de la Gran Colombia, que nos haya acompañado acá en La U en su casa con este tema interesante para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos ven. Esperamos poder hacer más aportes en el futuro para mejorar el sistema de vivienda popular. Claro que sí, ese es el objetivo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo mucho más acerca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y pues estas ponencias tan importantes que forman parte de esta facultad. Muy bien, estamos nuevamente aquí en compañía de Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy hemos hecho un recorrido muy importante desde el inicio sobre el tema vivienda, un punto álgido de nuestra sociedad. Tuvimos la ponencia de Luis Alberto Vargas Ballén, quien es economista, estudiante acá de posgrado de esta facultad. ¿Cómo ve usted este panorama como manera de conclusión? Y también hacerles invitación a los jóvenes que estén allí interesados en estudiar economía y que se preocupen por estos temas, que lo hagan acá en la Gran Colombia. Claro, gracias. Creo que la parte de la ponencia que él estableció nos está dando el reflejo de lo que ha venido siendo nuestro problema en Colombia. Digamos que no hemos avanzado en mayor cosa, si lo vemos por el contrario, cada vez se nos está haciendo un poco más álgido la situación de eso. Estamos creciendo más, la población está creciendo un poco, pero no estamos resolviendo los problemas y cada vez que dejemos de resolverlos, pues cada vez va a ser más difícil irlos haciendo. Segundo, invitar a todos los estudiantes, a todos los que terminaron hoy su bachillerato, en estos días que estamos de plácemes en todos los colegios, a ingresar a la Universidad de la Gran Colombia, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y especialmente en Economía, que la Facultad del Programa de Ciencias Económicas es un programa que les va a dar toda una serie de condiciones y luces para que puedan entender mucho mejor qué es lo que pasa en nuestro país y tener criterio para poder en un momento determinado tener algún elemento de discusión en algunos espacios donde muchas veces interactuamos informalmente. Claro que sí, además eso es lo que necesitamos, más profesionales preocupados, más economistas enfocados en resolver este tipo de situaciones, en hacer estos análisis importantes, no solo el tema de vivienda, en todas las áreas se necesita una persona pues conocedora de los temas económicos y empresariales, y aquí en la Universidad de la Gran Colombia hay una gran facultad que los está esperando con los brazos abiertos para que formen parte de esta familia. Y al doctor Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar a ustedes aquí, por visitarnos nuevamente y bienvenidos cada vez que se haya la oportunidad. Claro que sí, por habernos acompañado este rato y también por esa ponencia tan interesante en el tema de vivienda. A todos ustedes muchas gracias. Invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co y vivan con nosotros una experiencia de vida. Esto es La U en su casa. Hasta la próxima.